En este episodio de Generación 94 estamos con un hombre clave del radicalismo de esa época, de esos años, de la década del 90, de fines de los 80, Jesús Rodríguez. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? Un gusto acompañarnos. Jesús fue ministro de Economía en el último tramo del gobierno de Alfonsín, fue diputado y fue convencional constituyente por la ciudad de Buenos Aires. Así que Jesús, ¿vos cuántos años tenías en el 94? 39. 39. Estabas entre los más jóvenes, porque los más jóvenes tenían 36, 37 años, así que estabas en ese grupo. Sí. ¿Qué significó para vos la constituyente, en lo personal? Bueno, algo inimaginable, porque pensar en reformar la Constitución con lo que significa una Constitución es un episodio que involucra a poca gente, pero al mismo tiempo personas que son elegidas por la voluntad popular. Así que eso le da un contenido de sustancia y al mismo tiempo de orgullo político y también de realización personal. Con vos queremos conversar también un poco sobre el proceso político que lleva a una reforma constitucional. O sea, la primera pregunta que me surge de esto es si es difícil reformar una constitución. Ciertamente, una constitución en la norma que la Argentina prescribe requiere de 2/3 de los votos afirmativos de los integrantes de cada una de las cámaras del Congreso, no de los presentes, de los integrantes. Y entonces ahí le da dos comentarios, uno vinculado a un análisis comparado. Recientemente en Chile se intentó reformar la Constitución, hubo 2 intentos de distinto signo y contenido político, y la ciudadanía rechazó esas 2 reformas. En segundo lugar, en la Argentina había en aquella época un intento de parte del oficialismo de la época, del gobierno del presidente Menem, acompañado por la UCD, con el doctor Durañón y Bedia, que propiciaba una interpretación por la cual lo que hacían falta eran 2/3 de los presentes, no de los integrantes de cada una de las cámaras. Esa lectura amañada, esa mirada aviesa del texto constitucional, abría la puerta a una constitución peligrosa, no solo por sus contenidos, sino también porque iba a ser tachada por ilegal o inconstitucional el procedimiento de reforma, y eso habría una situación de fractura social, de fragmentación, de disputa política que nos llevaba al peor de los mundos en términos de la historia argentina. Entonces, 2/3 de cada una de las cámaras es lo necesario. El camino que era lúcido, que la dirigencia política encontró, fue la de construir un núcleo de coincidencias básicas, que establecía qué aspectos de la Constitución iban a ser reformados y con qué contenidos. Ese núcleo de coincidencias básicas fue votado en el Congreso de la Nación Argentina por la mayoría de la Constitución requerida, más de 2/3 de los integrantes de cada una de las cámaras, de manera tal de que eso abrió una posibilidad de una Constitución que terminó de una manera extraordinaria. Esto es, votada por unanimidad por los integrantes de la Asamblea Constituyente. Sí. Un antecedente que tiene un momento que tiene pocos antecedentes, porque si uno mira bien, la Constitución del año 49 fue votada por una parte, una fracción. La reforma del 57 fue votada por una fracción, por una parte, y esta es la Constitución que fue votada por unanimidad. En una Constitución que tenía una diversidad extraordinaria, porque ahí convivían todas las diversidades de la Argentina, en términos regionales, en términos políticos, en términos ideológicos. Ahí coexistían sacerdotes, académicos, gobernadores, dirigentes políticos, ministros,
científicos, artistas, tan diverso que estaban los que se habían alzado en armas contra la Constitución. Sí. Aldo Rico, el Modín. Por supuesto. Y estaba el presidente que había sido asediado y acosado por esos golpistas, el presidente Alfonsín. Así que tenía una diversidad extraordinaria y que lo notable es que fue votado por unanimidad. Eso es un triunfo, diría yo, de la democracia concebida como construcción de diálogo, consenso y coincidencia. La democracia deliberativa triunfó sobre la democracia decisionista. Y eso es un avance extraordinario y un hito, diría yo, en estos 40 años de democracia, sin duda, de lo que es un proceso político virtuoso. Se habla poco de la época de la constituyente y de la reforma de la Constitución, y se lo centra en el Pacto de Olivos, ¿no? Pero mucho tiempo antes hubo un trabajo de intento de reforma que el radicalismo intentó en la década del 80 y durante el gobierno de Alfonsín. ¿Qué recordás de esa época y si tuviste algún rol en esos años? El presidente Alfonsín, que constituyó una institución, un consejo, el Consejo para la Consolidación de la Democracia, el cual estaba integrado por dirigentes políticos y académicos y personas muy representativas de la sociedad. El padre Storni y Carlos Nino, dirigentes políticos de todo el espectro, peronistas, demócratas cristianos, y ese Consejo para la Consolidación de la Democracia le hizo el presidente Alfonsín un requerimiento. ¿Qué aspectos de la Constitución Nacional podrían, si fuera necesario, ser renovados? Dejando al margen la parte dogmática de la Constitución. Y al mismo tiempo quitando de en medio cualquier posibilidad de ser visto como una aspiración a modificar la imposibilidad de la reelección del presidente. Y el Consejo para la Consolidación de la Democracia estableció un dictamen, produjo un dictamen que fue considerado y que fue discutido. Al mismo tiempo, los partidos políticos llevaron adelante una discusión en este sentido. La Convención Nacional del Radicalismo se pronunció sobre la necesidad de la reforma. Sí. El Consejo Nacional del Partido Justicialista y el Congreso del Partido Justicialista se reunió en 3 oportunidades durante el gobierno del presidente Alfonsín, dando su apoyo a la necesidad de la reforma. Hubo un momento en el año 87, luego del triunfo del justicialismo en la elección de renovación parlamentaria y de gobernadores, que ahí justo cayó ese año 87, se renovaban todos los gobernadores y se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Una elección clave en la cual el oficialismo, mi partido, el gobierno, la Unión Cívica Radical, solo ganó en 3 distritos, la provincia de Río Negro, la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Yo en esa oportunidad tuve el orgullo de encabezar la lista de la Unión Cívica Radical en la ciudad. Pero en ese momento que triunfó el justicialismo, el presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista era Antonio Cafiero. Y era gobernador electo de la provincia de Buenos Aires. Entonces esa dinámica política del justicialismo en la oposición y el radicalismo en el gobierno produjo, por ejemplo, un encuentro entre el presidente Alfonsín y el doctor Cafiero, que se conversó y se acordó que en la elección presidencial del año 89 podrían elegirse al mismo tiempo que las autoridades de candidaturas selectivas, sí, los constituyentes para una eventual reforma de la Constitución. Porque había acuerdos con sustantivos, había voluntad política y había un momento de una elección que podía tener lugar con ese propósito. Bueno, 2 años antes. Exactamente. Desgraciadamente. Sí, para los planes de Alfonsín, desgraciadamente para los planes de Alfonsín. La dinámica política fue otra y el justicialismo eligió otro candidato, al doctor Menem, y eso cambió la realidad.
y esa hipótesis de elección de constituyentes no tuvo lugar. Es interesante esto porque vos decís, desgraciadamente, para los planes de Alfonsín, pero para los fines de una reforma constitucional pareciera no haber habido cambios. En la línea de tiempo, la reforma de la Constitución se hizo igual. Entonces, ¿a qué responde que, y pensándolo tal vez con cabeza del presente, ¿no?, que la política, Alfonsín tenía ya una decisión de reformar la Constitución, tenía un opositor con el que venía dialogando, que era Cafiero, y después Cafiero pierde protagonismo, viene Menem, se sigue con la reforma de la Constitución, y Cafiero, de hecho, es un convencional constituyente que va a defender la reforma de la Constitución que un poco quería Menem. ¿Cómo es esa dinámica de política donde los heridos siguen colaborando? Bueno, yo diría que hay un punto que me parece importante señalar, que precisamente este razonamiento que vos haces desvirtúa, echa por tierra, esa idea tan extendida y tan falsa y tan equivocada de que fue el resultado del interés de dos personas. Alfonsín y Menem, Menem y Alfonsín. Tan no fue así que fue posible la votación unánime del contenido de la Constitución. Tan no fue así que la Constitución hoy es un cuerpo doctrinario que expresa a los argentinos, que consiguió sus objetivos: atenuar el presidencialismo, asegurar la independencia del Poder Judicial, ser una barrera, esto es fundamental para mí, ser una barrera a toda pretensión hegemónica en la Argentina. Y tan fue una barrera que en estos años de 16 años de gobierno kirchnerista no pudo gestarse lo que pretendía el oficialismo de domesticar a la independencia del Poder Judicial. Entonces yo creo que esos son rasgos que muestran que fue una constitución que, si vos me preguntás a mí, esa constitución incorporó los tratados de derechos humanos como cuerpo constitutivo de la Constitución, le dio rango constitucional a esos tratados. Eso para mí, por sí mismo, le da sentido y razón de ser a la nueva Constitución. Cuando eras ministro de Economía, ¿tenías el horizonte de la Constitución o era tal el problema de la hiper del final del gobierno de Alfonsín que la Constitución no era un horizonte en ese momento? No, definitivamente no. En ese momento el principal y casi único objetivo que yo me planteé al asumir esa responsabilidad por ofrecimiento del presidente Alfonsín fue asegurar que la Argentina pudiera romper el maleficio del siglo XX, donde ningún presidente constitucional de un partido político le entregó la banda a otro presidente constitucional de otro partido político. Eso recién se consiguió en el año 89. En todo el siglo XX eso no fue posible. Entonces, ese objetivo, que el presidente Menem, electo por los argentinos, asumiera la responsabilidad de gobernar la nación argentina, era mi casi excluyente única responsabilidad. Es interesante eso porque vos tenés un rol importante en ese periodo. ¿Y cómo aceptás ser ministro de Economía en ese...? Me voy un poco atrás, pero quiero entender un poco tu proceso político hacia la Constitución. Porque en mi interpretación, la política... ¿Te tarda mucho Alfonsín en convencerte? La política no es un partido de golf, donde cada uno juega contra todos. Okay. Tampoco un partido de tenis single, uno contra otro. La política es un ejercicio compartido, es una vocación colectiva, tras un objetivo conceptual, programático, sustantivo. No es una carrera de obstáculos, no es conseguir un día una posición y pensar en cuál es la que sigue. Desde esa perspectiva, yo en ese momento era diputado nacional, que había ganado la última elección y encabezado, como dije, la lista de diputados nacionales del radicalismo de la capital. Era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
pero era parte de un proyecto político, y ese proyecto político tenía que cumplir un objetivo. ¿Cuál era el objetivo estratégico del presidente Alfonsín el 10 de diciembre del 83? Asegurar un periodo democrático en la Argentina. Terminar con la lógica que nos gobernó 50 años, entre el 30 y el 83, de autoritarismos, golpes e interrupciones institucionales. Y el segundo gran objetivo era terminar con la violencia como método de acción política en la Argentina. Entonces, desde esa perspectiva, con esa mirada de un dirigente político, militante político, ciudadano comprometido, cuando el presidente Alfonsín me pide que lo acompañe en ese tramo, no hay lugar para el cálculo personal, para la conveniencia, para ver la rentabilidad política. Uno tiene que estar donde es pedido que estés en ese momento. Entonces yo no hice ningún tipo de... ¿Te acordás que te dijo cómo te lo pidió? Me pidió que había que convencer a un amigo de una... Te llama por teléfono. Me llama por teléfono y me pidió que lo ayude a convencer a un amigo para ser ministro. Y yo dije, sí, cómo no. ¿Y quién es? ¿A quién hay que convencer? Y a Jesús Rodríguez. Y bueno, allí fui. Está bien, seductor. Sí. En la Constituyente, en tus conversaciones con Alfonsín, ¿veías en él algún proyecto de poder pensando en este Alfonsín que, bueno, le había tocado terminar antes su mandato para la gobernabilidad, ¿no? Para que haya una transición ordenada y a la vez quedar en el esquema político un poco relegado, pero bueno, como con un lugar en la oposición, una oposición que también a él le competía, ¿no? por el liderazgo de esa oposición. Pero ¿veías en él su proyecto de la Constitución, de la reforma de la Constitución, como un proyecto personal de poder para tal vez volver a la presidencia en años siguientes? Alfonsín, la política tiene de Aristóteles para acá dos dimensiones. Una dimensión agonal, que es de pelea, de disputa, de controversia, de disputa política, y una dimensión arquitectónica. Alfonsín era un ejemplo muy claro de esas dos dimensiones. Constructor de institucionalidad, diseñador de estrategias políticas, albañil del edificio de instituciones partidarias para avanzar. Y del otro lado, el actor político que disputa y defiende sus ideas. Entonces, yo no podría decirte que había uno y había otro. Alfonsín sabía perfectamente que la Argentina necesitaba estabilizarse políticamente y al mismo tiempo era imprescindible que tuviera un diseño institucional moderno, que había una asociación directa entre calidad de las instituciones y resultados económicos, y que al mismo tiempo no iba a haber democracia en la Argentina si no había democracia en la región de América Latina. Entonces, toda esa visión es la que está por detrás de el esfuerzo del 83 y la imaginación política del 94. Me parece que esa triple dimensión regional, institucional y de búsqueda de la institución como prerequisito para la realización individual y el progreso social de los argentinos se sintetiza, se condensa, se destila en la Constitución del 94. Pacto de Olivos. ¿Estuviste de acuerdo cuando te enteraste? ¿Cómo te enteraste del Pacto de Olivos? No, me enteré por los medios, no conocía lo de la reunión. Había participado de las reuniones previas, una reunión que tiene lugar en una localidad de la provincia de Buenos Aires, Ranelagh, donde, 15 dirigentes del partido de todo el país, Alfonsín de la Rúa, Lozada, gobernadores, etcétera, se discutió el momento político. Te estoy hablando de el último trimestre del año 93. Entonces alguien le preguntó a Alfonsín si él estaba dispuesto a darle la reelección a Menem. Y Alfonsín dice algo así como:
que si tuvieran los contenidos de la reforma constitucional que había propiciado en el Consejo de Consolidación de la Democracia, lo haría. Pero eso no va a suceder, dijo. Es imposible, algo así. Así que yo te diría que hasta ese momento ese era el consenso en el radicalismo. Y después me enteré por los diarios, no conocía la existencia de la reunión. Carlos Pañi ha contado alguna anécdota alguna vez de que Alfonsín estaba muy enojado por la filtración del Pacto de Olivos. Uh-huh. Y entre las frases que le dice es: usted ha hecho un daño muy grande al haber contado esa reunión en la casa de Dante Caputo con Nosiglia, Barrio Nuevo y otros actores. ¿Sabés a qué se refería con el daño que había hecho al conocerse la noticia? ¿Era por la interna que tenía dentro del radicalismo? La verdad que no lo sé. ¿No te acercás a una interpretación tampoco? No tengo idea. ¿Y qué te pasó a vos con el pacto? Cuando, una vez que se empieza a discutir, ¿estabas a favor, estabas en contra? ¿Cómo eran tus discusiones con Alfonsín? Para mí la discusión se terminó cuando la Convención Nacional del Radicalismo decidió, en una convención que tuvo lugar en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, aprobar los contenidos de la reforma constitucional. ¿Y por qué? Bueno, es por lo que te explicaba hace un minuto. La democracia requiere de manera insustituible de los partidos políticos. Y los partidos políticos su desarrollo, su vigencia, son inimaginables sin la democracia. Los partidos políticos son consustanciales con el sistema democrático. Y los partidos políticos son los mediadores entre la sociedad y el Estado en la política democrática. Entonces, cuando la Unión Cívica Radical, con sus cuerpos orgánicos, decidió de un debate libre, horizontal, abierto, transparente, democrático, que ese era el camino, para mí se acabaron las discusiones. Bueno, ¿y cómo empezaron? ¿Qué discutías? Primero teniendo información y teniendo la decisión no es individual, es una decisión colectiva y compartida. Entonces, a partir de esa decisión se acabó la discusión. Entiendo. Y recordamos que Jesús es economista y en la convención fuiste el vicepresidente de la Comisión de Federalismo. De Asuntos Federales, no recuerdo. Sí, Competencia Federal. Y al mismo tiempo estuve en la mesa directiva del bloque de convencionales constituyentes que presidía Alfonsín. ¿Qué rol tenías en el bloque? ¿No te acordás? ¿Vicepresidente, secretario? Creo que era vicepresidente. Vicepresidente. O sea, estabas en las reuniones también de los temas. Por supuesto. No solamente de las de comisión, sino las de todos los temas. ¿Te acordás tu mejor recuerdo de aquellas discusiones? ¿O el más presente, o el que te marcó? La verdad que mucho no te podría decir. A mí la constituyente fue un trabajo enorme, un esfuerzo y una dedicación de 3 meses full time. Y antes de eso la campaña. Así que y la energía puesta vamos a decirlo así, Alfonsín tenía una frase que decía: la política también es docencia. Entonces el ejercicio de transmitir una opinión, de expresar una posición didáctica con un talante docente y explicativo, formó parte durante mucho de esa discusión. La interna de la capital, por la convención, por la lista de los constituyentes, ¿fue muy difícil armar esa lista para los constituyentes? No fue tan difícil, básicamente porque una fracción del radicalismo de la capital, la que encabezaba el doctor de la Rúa, decidió no ser parte correrse de la decisión institucional del radicalismo. Y entonces no fue muy complicada precisamente por esa decisión autónoma del doctor de la Rúa y sus seguidores. También hay que decir que eso fue en el año 94. Sí. Y 2 años después, el doctor de la Rúa, como resultado de la Constitución
que estableció a partir de la atenuación del presidencialismo la elección directa del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue el primer jefe de gobierno elegido ¿por qué? Porque había una constitución que así lo establecía. Ahí voy a volver sobre eso. Antes decías, o sea, como uno de los rasgos de atenuación del hiperpresidencialismo, del presidencialismo, estaba la elección directa del intendente de la capital. ¿Qué otras cosas atenuaron el presidencialismo de la Constitución para vos? Bueno, para empezar, la creación del Consejo de la Magistratura. Hasta ese momento, el presidente de la Nación por sí solo decidía que Rodi Recal era juez. Entonces mandaba el pliego al Senado y si había mayoría se aprobaba. A partir de la Constitución, el Consejo de la Magistratura tiene un proceso de selección de magistrados por concurso, que determina una terna. Esa terna es remitida al presidente y el presidente no elige a su socio en el estudio, como había sucedido en ese momento, sino que remite las ternas que el Senado considera. Eso es muy importante. En tercer lugar, que el presidente de la auditoría sea designado por el principal partido de oposición con mayor número de bancas en el Congreso. En cuarto lugar, el requisito que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia requieran de 2/3, una mayoría agravada en el Senado. Cuarto, que cuando se pretenden crear fondos con afectación específica, detrayéndolo de la masa coparticipable, se requiere una mayoría especial en el Congreso. Creo que son muy claros mecanismos de reducción, de atenuación del poder presidencial. Allá en la convención, durante la convención hubo dos hitos que en la Argentina que sucedieron en paralelo con la Constitución. Uno fue el Mundial de Fútbol del 94 en Estados Unidos, último Mundial de Maradona doping positivo, y otro fue el atentado a la AMIA. Del primero, ¿recordás algo o estabas trabajando mucho? No, yo soy futbolero. Sí. Soy socio de San Lorenzo, tengo platea, sufro más que disfruto. Pero sabes que no tengo un recuerdo del Mundial por supuesto me acuerdo de la señora vestida de enfermera que lleva del brazo a Maradona. Pero no te acordás de haber vivido eso ya. No soy capaz de identificar en qué momento, dónde estaba yo en ese momento. Vos sabés que hay algo que nos pasa en estas conversaciones con los constituyentes, y es que muy pocos tienen recuerdos del Mundial de los constituyentes. No sé si es traumática la convención o había mucho trabajo y no había tiempo de mirar el Mundial. Puede ser. No tengo una idea de dónde, de un partido, no soy capaz de identificar. ¿Y el atentado a la AMIA? Eso sí, porque me acuerdo perfectamente. Vinimos de Santa Fe en una avioneta. Me acuerdo que estaban el presidente Alfonsín, Simón Lázara, que era su portavoz en ese momento, yo y no me acuerdo quién más, tal vez Margarita Ronco estaba en el avión, en la avioneta, la secretaria privada del presidente Alfonsín. Creo que debe ser el peor viaje en avión de mi vida. Una avioneta frágil, vulnerable, con muchos años, no sé quién la facilitó, pero era una tormenta que creo que el vuelo ese duró, 2 horas, una cosa así, bajábamos, subíamos, el peor viaje de mi vida en avión. Y bueno, llegaron a Buenos Aires. Llegamos a Buenos Aires y se estaba previsto unas reuniones, etcétera, y una cosa tremenda, ¿no? Porque un atentado terrorista, luego de que había sucedido en la embajada, un momento dramático para la Argentina. Además, yo tenía
personas cercanas de mi círculo de amistades víctimas del atentado. Así que fue una cosa muy dramática, muy traumática, muy dolorosa, muy triste, que todavía nos acompaña, desgraciadamente. La Comisión de Competencia Federal trabajaba en Paraná, no trabajaba en Santa Fe. No me acuerdo. ¿No te acordás? Sí. No tenías una vida entre Paraná y Santa Fe. Estabas mucho en Santa Fe entonces. No, sí, había reuniones de la comisión. Había reuniones en las dos ciudades, pero no. Al menos el registro está como que estaba en Paraná. Bueno. Tal vez. Bueno, te creo, no te voy a desmentir, pero no me acuerdo, la verdad. Y las reuniones Me acuerdo de haber ido a reuniones en Paraná, sin duda, pero no me acuerdo de que la comisión funcionaba. Hay una foto tuya de Alfonsín dándote la mano y después acariciándote la barbilla. Tenías una relación muy amistosa con Alfonsín, él te tenía un cariño personal. ¿Cómo era tu vínculo con él? El presidente Alfonsín era una persona muy afectuosa, muy cercana, muy cariñoso. Una persona que te llamaba por teléfono o lo visitabas en su oficina de la calle Santa Fe y lo primero que hacía era preguntarte por tu familia. En mi caso me preguntaba por mis padres, a quien conocía, o me preguntaba por mis hijas, a quien llamaba las Jesusas, mis 3 hijas. Y una persona que cuando te ibas de su estudio, de su oficina, te acompañaba al ascensor, te abría la puerta. Así que era muy, pero muy afectuoso, muy respetuoso, muy cálido. Era su forma de ser. Y conmigo yo tenía con una relación de respeto y de admiración, y yo estoy seguro que él tenía por mí una corriente de afecto también. Bueno, cuando te ofrece ser ministro de Economía dice que hay que convencer a un amigo, así que claramente te considera un amigo. ¿Y allá dónde parabas en Santa Fe? Primero estuve en el mismo hotel que él, el Hotel España, y después me mudé, el Hotel Castelar, ¿no? Castelar. Y después me mudé a otro hotel, el Hotel España, que quedaba a un par de cuadras. Y allá la vida extra convención, salían a comer, muchos mencionan a este bar Ramón Antigua, donde iban a tomar un cafecito, un vermú. Se funcionaba en la universidad, que queda en el Boulevard. Y ahí alrededor del Boulevard había clubes, restaurantes, cafés, etcétera. Pero la universidad era el centro, la Facultad de Derecho era el centro de las conversaciones. Y había los constituyentes, y estaban las comisiones, y estaban los asesores y los funcionarios de la constituyente y los periodistas. Así que había como una relación muy cercana, donde todos estábamos en los mismos lugares siempre. Coexistíamos, y en el restaurante encontrabas con alguien con el cual habías tenido una reunión a la mañana, y en el club, y después había actividades partidarias, tanto en Santa Fe como en Paraná. Así que era una vida casi como en comunidad, la comunidad de la constituyente. ¿Cómo te llevabas con los adversarios de la capital? El Frepaso, Chacho Álvarez. Los conocía a todos, tenía una relación muy buena con Chacho Álvarez, con Darío Alessandro, con Graciela Fernández Meijide, que todavía se mantiene, con los propios peronistas, con Eduardo Valdés, con Carlos Corach. Nos conocíamos todos de la etapa de la dictadura, ¿no? Que nos conocimos con la constituyente. Entonces teníamos historias, vivencias, recuerdos compartidos. Vos en esos años eras un hombre fuerte de la capital, del peronismo, del radicalismo de la capital. Habías ganado la elección del 87 y estabas, ¿no? Estabas bien. Pero el Frepaso surge como una fuerza importante en esos años. ¿Cómo era eso? Más allá de la buena relación personal que tenías con los
otros políticos, ¿cómo era tu vínculo político, tus problemas en la interna, ¿no? Los problemas políticos? Esa elección consagró al FREPASO como fuerza política nacional. La elección de constituyente, la del 10 de abril. Así es. ¿Por qué? Porque el FREPASO se presentó denunciando el pacto. Que el pacto era algo que iba a impedir el ejercicio de la soberanía por los constituyentes, que el pacto obstruía la posibilidad de discutir los problemas de fondo de la Argentina, que el pacto era algo que conspiraba contra la democratización de la Argentina. Bueno, la historia mostró todo lo contrario, porque el pacto es la constitución de los derechos humanos, la constitución de los mecanismos de democracia semidirecta, la constitución de la limitación al poder presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me acuerdo que en esa emergencia política del FREPASO como fuerza nacional, inmediatamente después del resultado electoral, de la apertura de las urnas en la ciudad, nosotros estábamos en el comité de la capital, en la calle de Tucumán, nos trasladamos a la confitería del Molino, donde estaba el FREPASO, y llevamos el saludo y el reconocimiento al triunfador de la elección. ¿En persona? Personalmente, físicamente. Sí, claro, yo me fui ahí. Así que yo te diría que esa discrepancia política no conspiró contra el respeto personal y político. Éramos, de hecho, diputados los dos en la Cámara de Diputados con Chacho Álvarez. Sí. Y mucho menos con Graciela Fernández Mejía, que la conocía de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos antes de la democracia. Y luego fue esa relación personal de confianza política la que permitió la constitución de la alianza pocos años después, en el año 97, perdón. ¿Vos en esa alianza participaste de la composición de la alianza? Bueno, yo era directivo del Comité Nacional del Radicalismo que construyó esa alianza con Rodolfo Torraño, presidente del partido. Yo era integrante de la mesa directiva del Comité Nacional. Y ahí también te pasó como como cuando fue el Pacto de Olivos, ¿estuviste en contra, a favor desde el principio y después la disciplina partidaria? Yo siempre pensé, siempre pensé en la necesidad de la coalición política, siempre. Y trabajé mucho en esa dirección. Y comprometí mi esfuerzo en ese objetivo político. Tengo una pregunta un poco más humana respecto de las contradicciones internas, ¿no? Vos decías, se discutió partidariamente el pacto y finalmente se votó, se aprobó y damos vuelta a la página, vamos con esto porque es lo que el partido decidió. Pero a la vez te pasaba esto, ¿no? Con personas con las que vos tal vez tenías alguna afinidad política, como el FREPASO, que estaban en contra del pacto, o Lilita Carrió, que también era orgánica del radicalismo, orgánica en el sentido, era constituyente por el radicalismo, votó en contra y argumentó en contra. Vos estabas a favor, eras alfonsinista, ¿no? Pero internamente te pasaba alguna contradicción con respecto a, estoy votando esto que no me gusta tanto, pero el partido lo decidió así. Lo que pasa es que yo estuve convencido de las buenas intenciones que tuvo y los objetivos estratégicos que estaban detrás de la iniciativa. Entonces, y si hay algo que uno no puede hacer es desconfiar o dudar de la honestidad intelectual y política del presidente del partido, el doctor Alfonsín. Comprendido. En la Comisión de Competencia Federal se discutió el tema de la coparticipación, ¿no? Ahí se redactó el artículo de la coparticipación. Así es. Esa discusión, ¿no? Gobernadores, ministros de Economía, me imagino que Cavallo tendría también un ojo puesto ahí. ¿Qué recordás de esas discusiones para definir la coparticipación? Ahí tuvo un papel muy destacado y fundamental el gobernador de la provincia de La Pampa. Marín, que era el presidente. Así es. Una persona muy íntegra, muy seria, muy equilibrada, con el cual pudimos trabajar muy bien. Y
eso nos permitió también avanzar en otro tema del cual se habla poco, que es un artículo que está incluido en las facultades del Congreso, que consagra la autonomía y la autarquía de las universidades, liquidando una discusión de décadas en la Argentina acerca de qué eran las universidades. Y formó parte de una misma discusión, el reconocimiento a la dimensión de incorporar al texto constitucional los principios y valores de la reforma universitaria del año 18 y al mismo tiempo incorporar esta discusión de la relación financiera entre la nación y las provincias. Y eso lo pudimos hacer por ese trabajo mancomunado con el gobernador Marín. ¿Quiénes eran los gobernadores más duros en la conversación por la coparticipación? Bueno, ahí había varios gobernadores, ¿no? Estaba Reutemann de Santa Fe, estaba Moyne de Entre Ríos, estaba Ortega de Tucumán, estaba Duhalde de la provincia de Buenos Aires. Recordemos, Ortega de Tucumán es Palito Ortega, nada más y nada menos que Palito Ortega, que era una celebridad. Muchos gobernadores. Kirchner de Santa Cruz, y estoy seguro que me olvido unos cuantos más. Masachesi de Río Negro. No, estaba Duhalde de la provincia de Buenos Aires. La nombré a Duhalde. No sé, seguramente muchos más. Bueno, Insfrán era vicegobernador de Formosa. Claro. Pero bueno, los intereses de los gobernadores estaban representados. Por supuesto. Y ahí me parece que, por eso señalo la ductilidad política del gobernador Marín, de ser capaz de encontrar un punto de coincidencia en ese mapa tan diverso. ¿Y quién era el más duro? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Y ahí hay una cosa que es, Alacino dice que es tan perfecto el artículo de la Constitución respecto a la coparticipación que es casi impracticable. ¿Vos qué opinás de eso? Bueno, también es impracticable avanzar en la reforma constitucional, y se pudo. Es cierto que si uno mira en perspectiva, desde la Organización Nacional para acá, hubo muchas reformas constitucionales y solo una ley de coparticipación federal sancionada en el Congreso, que vale la pena decir que fue como consecuencia del acuerdo bipartidario radical-peronista, peronista-radical, luego del año 87, con el presidente Alfonsín y el gobernador Cafiero, que era el presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Así que yo diría que yo no me resignaría, no tengo una actitud resignada en nada y tampoco en este tema, en el sentido de que la cultura marca un camino que no puede ser cambiado. Si así fuera, nunca hubiéramos terminado con la esclavitud. Y si así fuera, seguiríamos estando a los tumbos con golpes militares en la Argentina. Y sin embargo, el año 83 es un parteaguas, un punto de inflexión en la historia que terminó con la violencia como método de acción política en la Argentina. Hoy parece algo obvio, pero la violencia estuvo en el centro de esta sociedad por mucho tiempo y fue aceptada y tolerada por muchos argentinos, de todas las orígenes ideológicos. Así que ese salto civilizatorio que fue el año 83 muestra que la política puede cambiar la cultura. Entonces yo creo que también la política, la buena política, puede cambiar la cultura. En este caso, la cultura de no tener una ley de coparticipación. ¿Qué recuerdos te dejó imborrables la Constituyente para ir cerrando? Para mí, ese momento en el Palacio San José, residencia de Urquiza, en la provincia de Entre Ríos, un día soleado de agosto del año 94, es un momento
de los cuales los argentinos deberíamos estar orgullosos. Poder sancionar una constitución por unanimidad no sucede todos los días. Y si no, mira el ejemplo de Chile, que es tan emblemático en muchas cosas y tan poco, tan lamentable y mi ejemplo en estas otras de la reforma de la Constitución. Y si me forzás un poco más, te diría que es un motivo de orgullo cómo es el juicio a los comandantes y al terrorismo de Estado y a las organizaciones guerrilleras de los primeros años de los 80, de los cuales tampoco hay antecedentes en la Argentina y en el mundo, y es también un motivo de orgullo internacional para la Argentina. Jesús, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y un placer. No, al contrario, gracias a vos.